Antes de continuar con este segundo video de esta clase, quiero que se den cuenta aquí en la tercera diapositiva de la presentación. Hay un párrafo que nos dice, en un código Java bien escrito, cada método realiza una sola tarea, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En realidad, esto se ajusta al estilo de la programación orientada a objetos. Básicamente, ¿en qué consiste esto, no? En que cuando tenemos un problema, ¿no? Para poder solucionarlo, sobre todo cuando este es un problema complejo de desarrollar o tiene muchos aspectos que nuestro programa debe dar solución, pues se aplica lo que se conoce el divide y vencerás. Es decir, vamos a ir dividiendo en partes, ¿no? Para ir solucionando pequeños aspectos que al final, al interactuar entre ellos, ¿no? Al interrelacionarse entre ellos, nos van a permitir dar una solución total o general a nuestro problema. Entonces, los métodos, la manera como lo implementamos, debe ser siempre con este pensamiento, ¿no? De que cada método lo debemos implementar de la manera tal que realice una sola tarea en específico. Como verán, mientras más complejo el problema, en más cantidad de partes se va a dividir, ¿no? Y básicamente cada parte pues va a ser solucionada por un método o inclusive por un conjunto de métodos, ¿no? Bueno, en este caso, en este curso nosotros estamos desarrollando problemas en realidad sencillos, por lo tanto no vamos a tener muchos métodos que implementar. Ahora sí pasamos a Java, al caso que estamos implementando. Como ven, esto ya ustedes lo conocen, inclusive yo les he dado el código, ¿no? Aquí tenemos los atributos que son del tipo privado, ya les expliqué por qué el tipo privado. Tenemos los constructores, que en este caso son 3 constructores, es decir, estos constructores nos permiten justamente, son básicamente los moldes, ¿no? Que van a hacer posible la creación de los objetos, en este caso de la clase alumno. Y tenemos 3 moldecitos para poder crear nuestra clase alumno. Un moldecito en el cual vamos a especificar el nombre y las notas de un estudiante. Un moldecito en el cual ya vienen los valores ya definidos, es decir, inicializados. Estos son los valores fijos, ya no va a cambiar. Y otro moldecito en el cual vamos a ingresar nombres, pero las notas van a estar inicializadas en 0. Tenemos también los métodos getters y setters, ¿no? Que son muy importantes en la programación orientada a objetos porque justamente al tener la visibilidad privada a los atributos, como ya vieron en la demostración anterior, no se puede acceder directamente a estos atributos desde otras partes de mi proyecto. Es decir, desde otras clases yo no puedo acceder directamente porque es privado. Estos métodos, getters y setters, lo que van a hacer es justamente hacer ese trabajo, ¿no? Poder acceder a los atributos privados de mi clase. Bueno, y ahora sí, aquí están los métodos de usuario. Estos métodos de usuario, como les dije al inicio de la clase, son aquellos que dan solución a los requerimientos funcionales del programa. Es decir, el fin último de nuestro programa. ¿Para qué lo queremos? Entonces, aquí, en nuestro diagrama de clases, en este diseño conceptual de la clase alumno, aquí están especificados estos requerimientos funcionales básicamente a través de estos métodos. Es decir, queremos que se calcule el promedio del alumno y queremos que se muestre la condición.
¿A qué hace referencia el cálculo del promedio? Pues básicamente a sumar estas dos notas de nuestro alumno y dividirlo entre 2 para saber cuánto ha obtenido de promedio. Y este otro método, mostrar condición, es un método que deben decirnos si el alumno aprobó o desaprobó. Pero ¿cómo nos va a decir si aprobó y desaprobó? Básicamente con el resultado de este método. Es decir, si el promedio es mayor que 10.5, pues entonces nuestro alumno estará aprobado, ¿no? Caso contrario, estará desaprobado. Bueno, entonces eso es lo que van a ver ustedes acá implementado. Yo he avanzado para no tener que estar escribiendo y perdiendo un poco el tiempo. He avanzado y solamente les quiero explicar. Aquí están ya los dos métodos. Como pueden ver, estos métodos son públicos. ¿Por qué son públicos? Porque yo quiero acceder a ellos desde acá, desde esta otra clase, desde la clase Alumnos Computación. Desde esta clase de acá quiero acceder, ¿ya? Entonces, por eso son públicos. En el caso del método calcular promedio, este va a ser un método que devuelve un tipo double. ¿Por qué devuelve un tipo double? Porque va a devolver pues un decimal, ¿no? Porque si ustedes, bueno, por matemáticas sabemos, ¿no? De manera general, de que la división de números va a ser un número real. Así los números que hayamos ingresado sean enteros, ¿no? Puede ocurrir, puede dar el caso de que al dividirlos, el resultado sea real, ¿no? Entonces, ese aspecto nosotros hay que tenerlo en cuenta. Por eso nuestro método devuelve este tipo double, que en realidad es un tipo real, ¿no? Es decir, soporta números decimales. ¿Cuál es el nombre del método? Calcular promedio. ¿Por qué calcular promedio? Porque básicamente así lo hemos definido en nuestro diagrama de clases, ¿no? En la clase alumno. Ahora, ¿qué parámetros tiene nuestro método? 2 parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Es decir, ¿qué valores le tengo que dar a mi método? ¿No? ¿Qué valores tengo que ingresarlo para que me calcule el promedio? Básicamente tengo que darle dos valores enteros, que vendrían a ser estos de acá, pues, las notas del alumno. En este caso, las 2 notas del alumno. Por eso es que podemos ver que tiene 2 parámetros. Ojo, estos parámetros pueden tener otro nombre. Puede ser int x, int y, int a, int b. Eso no tiene, digamos, el nombre no tiene ninguna implicación acá, ¿no? Por eso es que yo en este caso he colocado N1, N2, o sea, es decir, no va a ser lo mismo que acá arriba, ¿no? Nota 1 y nota 2. Acá el nombre que ustedes le pongan puede ser cualquiera. De hecho, estos nombres, ¿no? Son identificadores también. Y es importante seguir las reglas de cómo definir un identificador. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué enteros? ¿Por qué no strings? Porque representan a estas 2 notas que son de tipo entero. Pues no puedo colocar strings. Y acá ya está el código de cómo calcular el promedio. ¿Qué necesito? Necesito una variable que sea del tipo double y que se llame promedio. Esa variable que se llama promedio va a recibir justamente el resultado de la división de estos 2 enteros, ¿no es cierto? De la división de la suma de estos 2 enteros, ¿no? Es decir, para sacar el promedio estamos sumando los 2 números enteros y los dividimos entre 2. Y este método, al ser un método que devuelve valor, en este caso devuelve un tipo double, pues va a tener un return. Recuerden que siempre un método que devuelve un valor debe tener una instrucción con la palabra return. Entonces, en este caso,
está retornando justamente el promedio, ¿no? El promedio de estas dos notas ingresadas. Bueno, entonces ahí está el cuerpo del método, pueden verlo claramente, delimitado por su llave de apertura y su llave de cierre.